Hola, buenas tardes amigos de Café Sitio. Estamos aquí con Alberto Benítez de Casa de Té La Media Luna. Él nos va a dar una plática sobre la cultura del té. Y bueno, los dejamos con él. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, soy Alberto Benítez. Tengo una casa de té donde producimos diferentes tipos de té, tanto para consumo en sitio como para llevar empaquetado. Y vamos a empezar con una introducción, pues realmente sería breve a lo que es la cultura del té, lo que es la cultura del té en el mundo y ahora en México. Para empezar, el té es una infusión que se realiza con la planta Camellia sinensis o planta del té. Nosotros aquí en México conocemos o le damos el nombre de té a muchas infusiones que son las plantas como manzanilla, hierbabuena, albahaca, que les deberíamos de llamar más bien tisanas herbales. Y porque ese nombre, el té, pues lo tiene la planta del té, de la Camellia sinensis. Bueno, para empezar, el té en el mundo es la bebida más consumida después del agua. Supera el café, la cerveza, ¿cómo se llaman? La coca, cualquier bebida la supera el té. En México no tenemos toda una cultura del té, pero sí de las infusiones herbales. Tenemos muchísimas plantas de las cuales hacemos muchos remedios desde la canela, la manzanilla, hierbabuena y muchísimas. De eso sí tenemos una variedad muy amplia. El té ya específicamente es una planta proveniente de China. Se encuentra tanto en estado natural, en estado salvaje, y es un árbol, pero ha sido domesticado para que sea un arbusto. Es un pequeño arbusto que sea manual, para que se pueda cortar manualmente y no tenga que andar subiendo por las ramas. Aquí tenemos algunos campos del té que pues dan unos paisajes muy agradables. Mucha gente los visita año con año, son un atractivo turístico y además de ser el lugar donde se sacan todo lo que son estas gamas de tés. Bueno, una pequeña introducción a la historia. El inicio del té está envuelto en muchas leyendas, tiene registros de alrededor de más de 5,000 años. Inició en China. Hay una leyenda donde dice que un emperador se dio cuenta que hirviendo el agua la gente tenía menos enfermedades, era menos proclive a enfermarse, y ordenó que todo el mundo, en todo su imperio, el agua fuera hervida. En una ocasión estaba hirviendo el agua y cayeron unas hojas de los árboles del té. Después de que se hiciera allí la cocción, la infusión, la tomaron y les gustó y vieron que los revigorizaba, que les daba más energía, y desde allí empezó esa tradición, pero es parte de una leyenda. Lo más probable es que haya sido desde antes utilizada en remedios, como bebida, desde antes que hubiera registros históricos, pero bueno, es parte de la leyenda. También los hindúes que tienen, esa fue la zona entre China e India donde nació esta planta, este árbol. Ellos se lo atribuyen a la invención a un monje, este monje Bodhidharma, que fue el creador del budismo Zen.
Bueno, ya después más adelantito veremos lo que es la ceremonia del té del budismo zen. Pero pues estas dos culturas, las más antiguas, que lo conocen, tienen cada una sus versiones, sus leyendas, y hay muchas historias tejidas en torno a esto. Bueno, cronológicamente, los datos que hay son de los archivos chinos y alrededor de 2700 años antes de Cristo ya se menciona el té. Este se consumió principalmente lo que fue China e India durante milenios y después fue exportado a través de la ruta de la seda, que la ruta de la seda, bueno, le decimos solo la ruta de la seda, pero era la ruta de la seda, del té y algunas, las especias principalmente. Y era un comercio ya en ese tiempo enorme, llegaba hasta Roma, terminaba en Roma, la ruta de la seda, después se extendió más y cuando cae el Imperio Romano, el té deja de llegar a Occidente, igual que la seda y muchas mercancías y cosas que venían de Oriente, que en ese tiempo China era como la potencia mundial. Y todos querían comerciar con China porque tenía muchísimos adelantos en todo. Bueno, aquí tenemos un poco de la trayectoria de la ruta de la seda, por donde se comercializaba no solo la seda, ya dije, las especias y el té, que era algo indispensable en los tiempos antiguos. En Occidente vuelve a resurgir después de la caída del Imperio Romano, después de más de 800 años, el consumo del té, cuando un monje en una misión, un monje portugués lo trae un poco de ese té y empiezan a comercializarlo los portugueses. Después lo conocen los ingleses y es ahí donde se da un super boom, porque los ingleses comercializaban, bueno, más bien tenían prácticamente el monopolio en ese momento del comercio mundial. Fue tanta el gusto que le agarraron al té que invadieron países solo por conseguir el té, invadieron China, invadieron India para poder conseguir ese suministro de té constante, que era la principal mercancía que que querían conseguir. Fue en Inglaterra también donde se creó la primer tetería ya especializada, un tejedor que se llamaba Thomas Twin. Tuvo la idea de dejar de ser tejedor y dedicarse al comercio del té. Bueno, hizo una fortuna ahí enorme, pero él quería que estuviera al alcance de todo mundo y creó pues, la primer tetería, donde él se comprometía a dar un té de calidad a cambio de que le dieran un monopolio del té, de las teterías en ese momento. Pero lo que pasa que en ese momento el té estaba muy adulterado, era carísimo, pero así enormemente caro. Y solo los reyes y la nobleza se lo podían permitir. Entonces empezaron a crear plantaciones en la India para poder abaratar ese costo y que todo el mundo pudiera de alguna manera consumirlo. Se da bueno, también el té era, cuando empezó, las primeras teterías eran así como cantinas, eran prácticamente, donde solo eran los hombres los que podían entrar y pues era
una, una cultura así muy de té y espada, muy peleonera al principio. Por ejemplo, en China también los samuráis eran los únicos que tenían acceso a entrar a las teterías. Pero en Inglaterra se da que las mujeres empiezan a tomar té y es donde se da así como una cultura, cuando se empieza a hacer ya como una cultura del té, que empiezan así tanto con la hora del té a las 5 de la tarde, con sus pastelitos, ya hacer todo un ritual. En Occidente ya es un ritual que no viene de Oriente, sino que ya es un ritual occidental. Bueno, nosotros aquí en México no tuvimos como un acercamiento al té tan temprano, sino que hasta ahorita es cuando estamos empezando como a ver tanto sus propiedades, agarrarle gusto, el sabor. Nosotros estamos muy influenciados por la cultura estadounidense y ellos durante mucho tiempo se rebelaron contra Inglaterra y prácticamente el primer, ¿cómo se llama? Podríamos decir, el primer acto de liberarse de Inglaterra fue tirar los cargamentos de té, porque ellos tomaban té, y cambiarlo por café. Entonces fue como un símbolo. Tomar café era ser independiente de las metrópolis, era como aquí cuando nos independizamos se tomó el café por la influencia que tenemos de Estados Unidos y se dejó así el té muy de lado. Bueno, en México pues apenas estamos empezando con lo que es el té, lo que es la planta del té, la Camellia sinensis, como ya mencioné. Sí hay muchas otras plantas de las que ya hacemos uso o hemos hecho uso a través de la historia desde la época prehispánica y que las hemos utilizado, pero sobre todo como medicinas. Sobre todo como medicinas, más que como una bebida por gusto. Bueno, aquí tenemos algunos datos, así ya voy a entrar ahorita más adelante, de cuánto se importa de té aquí en México. Bueno, estábamos hablando que unas 620 toneladas de té al año, de diferentes tipos, son las que se importan. Y bueno, más adelante voy a decir cuánto es lo que deja de esa industria, tanto aquí en México como a nivel mundial. Bueno, aquí en México, como ya lo mencioné, sí tenemos una tradición muy fuerte de las plantas, lo que son las infusiones, lo que son las tisanas herbales, pero ahora las estamos mezclando con lo que sería la planta del té, la Camellia sinensis, por otras propiedades que también tiene, que son medicinales, beneficiosas, estimulantes. Bueno, en México se encuentra apenas en un estado de... se está expandiendo este mercado del té y bueno, aquí es una gran oportunidad porque realmente a nivel mundial es la bebida más consumida y todo mundo la consume. O sea, es enorme la cantidad de tazas de té que se consumen en el mundo por habitante. Bueno, en México no se consume tanto el té, pero sí se tiene esta, ¿cómo se llama? La artesanía, pero dedicada a tanto al té como al café.
lo que son la producción de teteras y de un montón de accesorios para el té, pero todavía no es tan consumido, pero sí hay artesanías geniales de plata, oro, porcelana, cerámica. Bueno. Bueno, aquí lo que les decía, en general, ¿cuánto es lo que produce, lo que genera esta industria, la industria del té a nivel mundial? 2.5 millones de toneladas el 2019, es muchísimo, y con un valor de 7.700 millones de dólares, siendo los principales productores India y China. Ahorita está entrando Argentina, Estados Unidos y algunos países de África y del sudeste asiático. Pero, bueno, eso es para mencionar como las posibilidades que tiene aquí en México, que es prácticamente un mercado virgen para este negocio, para este producto. Bueno, para seguir con lo que es el té ya más específicamente, voy a mencionar cuáles son las características, los sabores, aromas que distinguen a los tés. Existen diferentes tipos de té, todos vienen de la misma planta, la Camellia sinensis, pero cambia el proceso con el que se producen. El primero, digamos, el verde, es una hoja que se pasa por vapor para que no se oxide, y eso hace que mantenga tanto el color verde como que produzca un poco menos de cafeína que lo que serían los demás tés. Tenemos el rojo, puer, así se llama. Este es un té fermentado, le crece un hongo que es muy beneficioso para el corazón, ayuda a reducir mucho lo que son la posibilidad de un paro cardíaco. Tenemos el té negro o té oxidado, que es un té donde prácticamente solo se deja oxidar en la sombra y después secar, pero es el que tiene mayor cantidad de cafeína y es muy, muy estimulante. Bueno, lo que pasa es que el té mantiene despierto y tranquilo al mismo tiempo, produce ese efecto. De hecho, lo utilizan los monjes budistas para meditar, para no quedarse dormido y para poderse concentrar en sus meditaciones. Bueno, tenemos el té azul, u olón, es un té semifermentado, semioxidado. El amarillo también es otra forma de olón. El blanco, que son solo los brotes más pequeños de la hoja del té, de lo que es el arbusto, y secados. Y ese es el que mayor cantidad de antioxidantes y cafeína tiene. El matcha es un té que debería de ser como el negro, solo que al producirlo con, ¿cómo se llama? Con los cultivos los tapan para que no les entre el sol y queda verde, pero es un té con alto grado de cafeína y es pulverizado. Es el único que es pulverizado y es el que se usa en la ceremonia del té Zen en Japón. Esos son los básicos, pero de los básicos existe unas combinaciones, unas variantes que vamos a mencionar. Los tés especiados, sobre todo en todo el mundo, en todos lados se utilizan los tés especiados, son muy populares. Lo que son el chai, tanto en leche como en agua, pero la cantidad de combinaciones posibles pues es enorme.
Los tés ahumados, que son secados, los tés cada uno, tanto rojo, verde, negro, azul, amarillo, secados al humo, ya sea con cedro o con alguna madera de algún árbol frutal para darle ese sabor. Los blends, que son los que se han introducido más aquí en México y que se conocen más y que son los que más se consumen, por la relación que tenemos con los Estados Unidos, que también son los que más consumen ellos, y son los tés mezclados con frutas, tanto frutas secas, deshidratadas, como frutas frescas. Esos son los blends. Bueno, también tenemos los tés con leche, todos se pueden hacer con leche. Las mezclas florales son tés con una mezcla de té con flores, las mezclas con otras plantas, puede ser lemongrass, hierbabuena y muchas otras. Y las mezclas frutales, que eran los que ya les hablaba, que son las que más se están consumiendo aquí en México, sobre todo por jóvenes. Es la gente que, como el mercado, el nicho de mercado más grande que se tiene ahorita, que son los jóvenes que están consumiendo los tés frutales generalmente. Bueno, ya aquí me voy a ir un poquito más rápido. El té blanco es el más suave. Aquí viene cómo distinguirlos. Se las voy a pasar la presentación por si gustan así como tenerlo. Cómo distinguirlos, cómo conocerlos, tanto los sabores, los aromas. Y bueno, hay gente que conoce hasta de dónde, qué cultivo, de dónde vienen, de qué país y todo eso, igual como los catadores de vinos. Algún día lo haré yo también. Pero el té blanco, su sabor es el más suave. Es un té que tiene una gran cantidad de antioxidantes y es muy bueno tanto para la piel, la circulación, para la vista, el cabello. Es muy bueno ese. El té verde ya les mencioné que es un té que se pasa por vapor para que no se oxide. Ahorita es como el más consumido aquí en México, sobre todo porque se utiliza para bajar de peso. Lo utilizan mucho para bajar de peso, el té verde, porque quema mucho la grasa. Bueno, su sabor es más a hierba. Es un poco más a hierba, hierba fresca. Ese es como un poco el sabor. El blanco es muy suave. Le dicen el champán de los tés al blanco, porque ese tiene que ser así de la hojita recién brotada y solo de esa. Entonces es tanto el más caro como el más selecto así de todos los tés. El olón es un té semifermentado, semioxidado, es un intermedio entre todos los tés. Y este té, como tanto el rojo, eran consumidos solo por la realeza porque eran carísimos. Es muy cerca del blanco, pero su sabor es un poco más astringente, se le llama, que es una propiedad del té así muy específica, el sabor de la astringencia. Vemos el amarillo, que también es otra forma de olón, pero en las mantas donde se deja fermentar, agarra ese color amarillo, agarra un color amarillo. El té negro, el negro es el más astringente de todos. Tiene este sabor maderoso y es enorme la cantidad de variantes que tiene el té negro. Ese es el que más variedades tiene.
que van desde ser sabores frutales, así un poco a hierba, hasta chocolatosos y maltosos. O sea, saben un poco a malta, a lo que es la malta de la cerveza, a chocolate. Muy variado, muy variado el té negro. Son muchísimas variantes las que tiene. El rojo, este era el opuer, el té de los emperadores, porque pues era costosísimo. ¿No tienes calor? ¿No te quieres quitar el No, está bien. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bueno, bueno, no sé dónde me quedé con el rojo. El rojo es un té fermentado, o sea, le crece un hongo y tiene un sabor muy maderoso, un sabor muy fuerte a hongo. Y este hongo tiene muchos beneficios para el corazón, para la circulación y ayuda a quitar el colesterol, evitando el endurecimiento de las arterias. Bueno, el té púrpura, a este es una variante ahí del té olón, pero se le ponen algunas flores que le dan este color. Simplemente es uno un poquito diferente, pero tiene prácticamente los mismos beneficios y un sabor parecido a lo que es el olón. El matcha. El matcha es un té producido en Japón, y es un té pulverizado con mucha cafeína. Lo utilizan para la meditación y bueno, aquí no se usa, pero los japoneses, los monjes budistas dicen que hay que sorberlo para decir que está rico. Es como una forma de decirle a la persona que lo preparó que está muy rico su té, que hay que sorber ese té. Bueno, ya me voy también un poquito rápido, ya les mencioné algunas propiedades. Los tés especiados, sobre todo en la India, de ahí vienen las especias y hechos con leche, son muy ricos los chais. Todos los tés se pueden preparar como chai, o sea, con muchas especias y puede ser muy variado. Jengibre, canela, cardamomo, pueden tener de todas o nada más de algunas. Cada casa productora de té tiene su marca, su estilo en general, y también cada quien produce, hay té de autor, donde dependiendo de las especias, pues cada quien tiene su propio estilo. Bueno, los tés ahumados, esos llegaban por Rusia, en la ruta de la seda, en las caravanas que conectaban Europa con China, y generalmente eran los mongoles los que llevaban ese té. Los europeos pensaban que se ahumaba en las fogatas, pero no, ese ya lo producían así, lo generaban así, un té ahumado que tiene un sabor, pues ahora sí, muy fuerte por el humo, y depende de la madera con la que se produzca, puede ser más suave, más fuerte, pero es una de las variantes. Los blends, los que son mezclas, tés frutales, tés con plantas, y son mezclas. En general los blends son las mezclas. En el mundo, el té generalmente se consume con una ceremonia, porque ahora ya es un poco más accesible poder tomarse una taza de té, pero en otro
hace 100 años, o más o menos para atrás, era carísimo, o sea, eso no, casi nadie podía acceder al té. Cada cultura ha hecho su propia ceremonia, por decirlo de alguna manera. Los chinos tienen unas ceremonias donde se consume principalmente en lugares donde se presenta teatro, un teatro que tienen ellos muy propio, música, exposiciones de pintura, dramatización, poesía. Siempre se consume en general en China acompañado de una actividad artística. Por lo general, el sudeste asiático, todo eso se usa para veladas filosóficas, para charlas intelectuales y todo esto. Generalmente así es como se consume. También se consume, o sea, para platicar entre amigos y todo eso, pero como que va más por ese rumbo ahí. En Japón, pues también se consume normal para platicar, para charlar, pero existe la ceremonia del té que es, para ellos tiene un significado espiritual muy profundo, que es una conexión. Tomar el té, en la ceremonia del té, es una conexión con sus antepasados. Es que para ellos su religión no muere, la gente no muere, sino que sigue viviendo allí en torno, y es una conexión con ellos, la ceremonia del té. Bueno, a mí me empezó a interesar el té, sobre todo, bueno, yo soy arquitecto, y cuando conocí estas casitas del té que tienen ellos, los japoneses, por un arquitecto Fujimori, donde vi una presentación y todo eso, pero me pareció así como algo, no sé, maravilloso que existieran arquitectura específicamente nada más para esto, para que la gente tomara el té y estuviera ahí durante ese momento. Todavía no lo conocía yo, los tés negros, rojos, nada de eso, pero eso fue lo que me llevó a mí a buscar el té. En Medio Oriente es un poco más diferente. Sí se toma el té igual que en todos lados, igual que en todo en Oriente, pero ahí les gusta con azúcar, les gusta ahí con mucho azúcar, y pues se han inventado muchas variantes. Ahí ellos tienen prohibido consumir alcohol y lo que consumen es té. En todos lados, eso es prácticamente en todos lados. El té de 7 sabores es muy consumido, y es tan consumido que lo venden así como aquí venden o vendían luego las aguas frescas hasta en bolsita. Así lo consumen, o sea, es consumidísimo por todo el mundo. Bueno, lo más conocido que tenemos nosotros ha sido, por donde nos llegó, fue por los ingleses, como la idea, la visión, la cultura del té. Y ellos también tienen su ritual, que es el ritual del té de las 5 de la tarde. Ellos comían 2 veces al día, y en la mañana y en la noche, que eran tiempos donde se tenía que trabajar así. Y empezaron a adoptar el té de las 5 de la tarde para evitar o calmar el hambre para llegar hasta la hora de la cena. Ese fue como lo principal. Después ya se utilizó para que a las 5 de la tarde se quitara el tráfico y hubiera más fluido, se fuera más fluido el tráfico en Inglaterra, que era donde había más coches en ese momento. El té, es té negro con leche condensada y acompañado de pastelitos, que es como la idea que tenemos así en general de tomar el té.
y ese es de los ingleses. En México, el té ahorita se ha introducido, como les decía, por la variante de Estados Unidos, que es los blends, que son los que más consumen, los tés blends, y sobre todo en los jóvenes, y tiene como una visión no tan rígida, así de estricto de normas, pues no podemos decir tampoco como si fuera un ritual, como que es más libre, menos rígido, sin tantas reglas, pero tiene una visión de amistad, de ir a consumir un té por amistad, con los amigos, platicar, y también una connotación romántica, que es como invitar a un té es una cita, como por en general, como ese es el núcleo o donde se está introduciendo el té en México, o sea, por ahí va, es donde más se consume. O sea, sí hay quienes consumen el té como por sus sabores, pero es mínima la cantidad, se está introduciendo en esta variante. Y bueno, cada quien lo consume, lo adapta a su cultura. Se puede consumir, se ha hecho mezclas con chocolate, con tabaco. Aquí en México se han hecho mezclas con las plantas nativas de aquí. Y pues es como parte de una adopción de esta planta y de empezar a tomarla como una bebida por su sabor, más que por sus propiedades, que sí las tiene y ahorita las voy a mencionar, sus propiedades benéficas. Bueno, antes les voy a mencionar un poquito del té en México, las cifras. El mercado del té anda alrededor de 980 millones de pesos, alrededor de 1,000 toneladas que se importan. Existe, o sea, un gran nicho de oportunidad allí, porque sí se está consumiendo y está aumentando cada vez más ese consumo. Bueno, aquí tenemos parte de las propiedades y los beneficios. Estimula mucho la memoria, ayuda a estar despierto y tranquilo al mismo tiempo. Tiene propiedades benéficas para la circulación, para bajar de peso, para tener una piel sana, una vista sana, el cabello sano. Ayuda a quitar contra enfermedades gastrointestinales, a regular el estrés, ayuda con el sistema inmunológico, lo estimula, bueno, entre muchísimas otras propiedades que de todos modos aquí las dejo. Estas sí son parte de sus propiedades y beneficios de los que sí han sido estudiados. Hay otros que dicen otras propiedades que le atribuyen, tanto productores como la misma gente, pero que no han sido estudiadas. Por ejemplo, eso de que elimina el cáncer y todo eso, todavía no han sido estudiadas. Pero pues ya, en cuanto estén estudiadas, se puede decir si es o no tiene esa propiedad. Bueno, deshace cálculos renales y bueno, son muchísimas propiedades. Bueno,
El té lo relacionan no solo con las propiedades medicinales, sino también con propiedades espirituales. Para muchas culturas es como todo un símbolo de ¿cómo lo diría? De cortesía para con sus visitantes, todo un símbolo de amistad. Y le atribuyen, o sea, tanto propiedades espirituales como propiedades de un, ¿cómo podríamos decir? Pues no etiqueta social, sino de un buen convivir con los demás. Y bueno, ahora ya nada más me queda voy a mencionar cuáles son algunos de los tés que producimos aquí en The Benz, que es de la casa de té Media Luna. Tenemos el té quebrado, que es el té casi en polvo, el té el que se pone en estos, puede ser en estos o en estos costalitos. Ese es en general el que se pone ahí. Ese es el té quebrado, es un té que se cosecha a máquina y es más económico que el té que se cosecha a mano. Entonces, si es, bueno, se le dice que es de menor calidad, no lo es, pero sí es más barato. Entonces es más fácil que se consuma que lo que son después los tés de artesanal o de alta gama, que son tés cosechados a mano, así hojita por hojita, y cada maestro tecero lo hace de una manera diferente. Existen, bueno, hay alguno que es un poquito más rugoso, uno que es más liso en bolita, alguno que se le llaman agujas, otro pues que es la hoja entera, y dependiendo de cada maestro tecero, se le va dando la forma a lo que es el té de alta gama. Este té es más o menos el doble o el triple de caro que el otro, que lo que es el que se cosecha a máquina. Pero visualmente ese generalmente se hace en teteras o en tazas transparentes para que se vea cómo se expanden las hojas, vuelven a adquirir su forma original y el sabor es más suave, pero esta parte conserva el aroma, conserva mucho el aroma y visualmente es muy agradable. Bueno, producimos también tisanas frutales que se comen. Nada más se vacía el agua caliente sobre 3-4 cucharadas de tisana y se deja reposar y después se puede comer. Tiene frutas, flores, esencias y algunas especias pueden tener, pero se come. También que, bueno, por ejemplo, aquí producimos el nurite, que es regional de aquí de Morelia y de Michoacán. También cedrón, lemongrass, bueno, hierbabuena, manzanilla y mezclas, algunas mezclas que son de las tisanas herbales, tanto con flores, frutas, pero estas son más bien lo que son enfocadas a las hojas. Estas sí se cuelan, estas sí hay que colarlas. También el mate,
que es un arbusto argentino. Es utilizado para quitar el sueño, lo utilizan en el ejército para mantener así alerta a los soldados. Está muy rico y bueno, ya tenemos el guaraná también. El guaraná es una baya de un árbol brasileño. Esta baya es como si se tomara uno 3 o 4 cafés por cada taza. Tiene bastante cafeína, pero también tiene otras sustancias que hacen que uno esté completamente despierto, pero así con muchísima energía. Y por último, los tés artísticos, como estos que vienen aquí. Y que lo que hacen es, los producen a mano, son un trabajo artesanal, pues ahora sí que bastante delicado, y generan una pequeña bolita como esta, y dentro cuando se abre, cuando se empieza a abrir dentro de la jarra, porque este hay que ponerlo en tetera grande, 1,5 litros más o menos de agua, entre litro y litro y medio, y produce una flor como las que se ven ahí en la imagen. Este es de té verde, existe también de té negro y té rojo, pero estos pues son muy bonitos. Bueno, ahora ya nada más, bueno, quiero preparar un poco de té aquí para los invitados. Bueno, tengo aquí una buena variedad de tés. Lo que es el negro de hoja en aguja. A ver si se ve ahí. Lo hace completamente a mano, artesanal, se cosecha y se enrolla a mano. O sea, es mucho trabajo. El verde también, este verde amasado, es en bolitas, se hacen pequeñas bolitas, todo es a mano y se expande y las hojas se vuelven, se expanden otra vez como si fueran verdes naturales, así o más bien recién cortadas. Bueno, el olón, que es ahorita el más caro que tengo. Pues es un té que no es muy común, no lo producen así en masa como el negro y el verde, y por eso es así como difícil también encontrarlo. Y por último, a ver si de cuál gustan. Bueno, tenemos el rojo con sabor maderoso a hongo. Este es el rojo. Y el de jazmín. Es un té verde con jazmín. Esta es una mezcla con un aroma muy, muy rico. No sé, ¿de cuál les gustaría? Del más caro. El olón, sí, yo sé. Ajá. No, pero bueno, prepara. Sí. Bueno, la medida tradicional china, que es tomar con estos 3 dedos por cada taza de té, lo que se tome con estos 3 dedos así. Esa es la medida tradicional, que para estas son 3 tazas. Por ejemplo, para esta tetera son 3 tazas. Entonces, vamos, 1, 2, 3. Después se le agrega el agua caliente. Y se deja reposar. Ahora sí que depende del gusto. Se deja reposar
entre 2 y 3 minutos y medio aproximadamente, dependiendo de la concentración que le guste a cada quien. Si les gusta así suave, se deja 2 minutos. O muy suave, 1 minuto y medio. Pero si les gusta el sabor así más intenso, se deja entre 3 minutos y medio o hasta 5 o 6 minutos y después se vuelve a calentar. Bueno, pues ahorita tenemos lo vamos a dejar y pues qué más, ya nada más les presento aquí lo que son los tés empaquetados que tenemos. Es la tisana. Hay tisana de frutos rojos, tisana de frutos otoñales, tisana manzana canela y frutos exóticos. Aquí vienen las instrucciones y es empaque ecológico. Viene té negro, por ejemplo aquí tenemos nuestra mezcla de té chai. Tenemos nuestra propia mezcla. Y bueno, aquí viene tanto, se puede infusionar en leche y en agua, con azúcar o sin azúcar. Bueno, hay quien les gusta el azúcar, a mí me gusta sin azúcar. Pero de las dos formas está rico. En general, pues ahora sí que... bueno, ya están estos. Bueno, pues sería realmente, ya ahorita sería todo. Nada más, el té es una industria muy amplia, muy grande. Tanto en los aditamentos como el mismo té, existen variedades de todo el mundo. Cada una tiene su propio carácter, cada una es preparada de una forma distinta. Hay quienes reconocen cada una de estas variedades. Se considera que hay alrededor de 3,000 o 4,000 variedades de té ahorita en este momento, pero están incrementándose. Y bueno, no solo eso, sino también pues todos los utensilios, todo eso que se necesita. Es una oportunidad ahí tanto de emprender como de negocio también, pero pues sobre todo para disfrutar, convivir y tener pues una mejor espiritualidad. Muchas gracias. Bueno, ahora las preguntas. Si quisiéramos establecer un contacto contigo para poder adquirir alguno de los tés que produces, ¿cómo podríamos ponernos en contacto? Está el portal, que es Casa de Té La Media Luna. También en Facebook, Casa de Té La Media Luna. En Twitter, Instagram, canal de YouTube, lo que es Casa de Té La Media Luna. Y bueno, ya ahorita que nos cambiemos al espacio, nuevo espacio, por ahí vamos a estar también en físico. Pero ahorita hay son alrededor de 20 tiendas aquí en Morelia donde se distribuyen todos estos productos. Ahorita me acuerdo que es de Babel, Arte Emergente, Orgánicos, está por el Templo de la Merced, Kitsch. Bueno, son varias tiendas aquí en Morelia donde se está distribuyendo todos estos productos. ¿Algún teléfono para localizarte? Sí, 44 34 63 77 28. Y bueno, el tuyo, Diego, no sé si lo... Sí, sería el 44 31 07 05 05. ¿Más preguntas? No. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Tú por qué crees que está creciendo ahorita el consumo en México? Que se está poniendo ahorita de moda
el consumo de té? ¿Qué será la causa? Ahorita en este momento creo que hemos ido teniendo mucho contacto con las culturas orientales, por ejemplo con Japón ya se tenía un contacto fuerte aquí con México, y hay gente que es fan de la cultura, de las culturas orientales ahorita. Mucha gente, los jóvenes que consumen, ¿cómo se llama esto? Anime, y mucho les gusta el té, o sea, el té es así parte de esa forma cultural, pero también que el té pues ha bajado o sea, de precio y es accesible para la mayoría de las personas. Y no es como en otros tiempos que, bueno, estaba destinado solo a los, eh, a la nobleza, porque pues, nadie se podía permitir ese lujo. Y también porque se han hecho ahorita el contacto comercial con China y con India, que son los principales productores, que ahorita están llegando. Antes nos llegaba por Europa. Primero llegaba a Europa, después llegaba a Estados Unidos y después llegaba aquí a México, a Veracruz, y pues era muy, muy, muy poca gente la que lo consumía. Ahorita llega acá directo de China e India a lo que es los puertos de Puerto Vallarta, Manzanillo. Ahorita no sé si aquí está llegando a Lázaro Cárdenas, pero Vallarta y Manzanillo llegan muchísimo de China y de India. No, pues ¿A gracias cuáles por... tés te referías cuando hablaste o mencionaste los tés prehispánicos? Ah, no, más que tés, las infusiones de las plantas prehispánicas. Bueno, tenemos por ejemplo aquí el nurite, también tenemos el cedrón. Algunas son importadas, que sí, que llegaron, bueno, de España, manzanilla, hierbabuena, pero pues se han quedado ya como parte de la cultura, como parte de la cultura. Como la canela también es el té de canela, la infusión de canela y jengibre, todo eso, ya es parte de la cultura mexicana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias amigos a todos los que se conectaron con nosotros y también a las personas que vinieron aquí en vivo a escuchar la plática. Pues es un tema muy interesante y aquí tienen los datos del experto, y también pues la presentación aquí se quedaría en el Facebook de Cafecito. Entonces muchas gracias a todos los que se presentaron y se conectaron también. Hasta la próxima.